Nuevo fracaso para Abelardo de la Espriella. El tigre de Temu es un fracaso en el litoral pacífico colombiano. Se van ahora sí a buscar las comunidades afro, esas mismas que han relegado, esas mismas que han dejado en el margen, esa misma que Polo Polo hizo y deshizo y que ahora con Abelardo de la Espriella se van a buscarlos. ¿Pero qué les dicen? No, señor, aquí no son bienvenidos. Polo Polo se olvidó de ellos y ahora que estamos en la contienda electoral, a menos de un mes con 10 días para la primera vuelta presidencial, los está buscando. Luego de hacerles así durante más de 4 años que estuvo en el Congreso de la República, este señor Polo Polo, a Abelardo le tocó cancelar, le tocó huir, porque nadie está con él. Pero antes de aplaudir y decirle gracias al pueblo de Buenaventura, vamos a callarle también la boca a la señora Dilian Francisca Toro, con un resultado enorme del presidente de la República, Gustavo Petro. Porque miren, Petro sí le cumple al Valle del Cauca. El nuevo buque hospital ya recorre la Buenaventura de Dilian, que solo visita en campaña. O sea, Buenaventura, el departamento Valle del Cauca. Aquí es cerrando hocicos, diciéndole a esta señora, los resultados los estamos entregando. El buque Bencos Biojó, que hace menos de un mes o 2 meses más o menos, el presidente de la República inauguraba, que se burlaban, que le decían de todo a nuestro primer mandatario, pero vean, llegando a las comunidades marginales, llegando al litoral pacífico, llegando a los ríos de nuestro territorio. El senador electo por el pacto histórico, Kevin Gómez, le deja algo bastante claro a Dilian Francisca. Señora Dilian, aquí las prioridades de un gobierno serio, como el de Gustavo Petro, que sí le está cumpliendo al Valle del Cauca. 87.000 millones de inversión en el buque hospital que llega a los rincones de Buenaventura, que usted solo visita en campaña, a los que tiene sin acueducto en 12 largos años en el poder y a los que les puso un aliado suyo como alcalde, un señor que ni siquiera terminó su periodo, pues fue destituido por hechos irregulares. Hay grandes diferencias entre dicen amar el territorio y quien lo demuestra con hechos. Usted, fiel a la lógica de la rentabilidad y no del progreso para todos, hoy busca tener las mayorías accionarias en el muelle turístico de Buenaventura, excluyendo a las comunidades que por derecho deben ser los principales actores de este proyecto. Estaremos vigilantes. El pueblo no puede perder más derechos por la codicia de su clan. Y aquí podemos ver. El pueblo de Buenaventura, el presidente Petro le lleva resultados. Y nos vamos con el tema de Abelardo de la Espriella y Miguel Polo Polo, que son un fracaso, que son personas que de verdad uno no entiende cómo llegan allá, cómo quieren llegar a una presidencia de la República, como Polo Polo estuvo en un congreso por 4 años y no hizo absolutamente nada. Hasta tal punto que Claudia López dice, firmes por la patria no, firmes con la mafia. Duro mensaje de Claudia López. ¿A quién? A Abelardo de la Espriella. ¿Por qué sacar al centro de un debate presidencial cuando ustedes también representan una parte importante de la población? No, pues por ninguna razón. Evidentemente no hay ninguna razón para excluirnos. La única razón es que nos temen, ¿no? Porque si les pareciéramos tan irrelevantes, pues ¿cuál es el miedo? El que nada debe, nada teme. El señor Abelardo de la Espriella salió de frente a vetarme a mí. ¿Por qué? Porque sabe que le voy a demostrar que es el defensor de la mafia, que lo voy a dejar en evidencia al frente de la tribuna, porque sabe que no tiene una sola propuesta de nada. El señor no es sino show. Firmes por la patria, no firmes con la mafia. Eso es lo único que ha estado el señor Abelardo de la Espriella en su vida, es firme con la mafia, con la que se ha enriquecido además. Entonces ese señor lo que tiene es temor, porque evidentemente el que la debe la teme, porque tiene un rabo de paja, porque el señor no le gustan sino sus shows.
donde está él solo y nadie lo controvierte. De hecho, ha sido bastante grosero con todos los medios de comunicación. Periodista que le hace una pregunta que lo incomoda, periodista la que termina persiguiendo y censurando. Entonces, sin duda, ese talante antidemocrático pues queda una vez más en evidencia. Pero eso habla de ellos, que no habla. Ahí estaba como Claudia López le decía firmes con la mafia. Y lo que les mostraba al principio, Abelardo del Espriella el pasado 20 de abril, ojo, 20 de abril, se fue para Buenaventura y le dicen Abenarco. Quedó absolutamente en ridículo. Señores, ¿cómo es posible que usted cargue al payaso de Miguel Polo Polo, se vaya para las comunidades del litoral pacífico, que son generalmente comunidades afro en un 80-70%, y pretendan que les crea, que les crea a este tipo de señores? Cuando Miguel Polo Polo estuvo en el Congreso de la República y no hizo absolutamente nada por esta gente, cuando se burlaba de las comunidades afro, cuando les hacía y deshacía desde cualquier momento o en este caso situación que podía tener en sus manos. Y lo podemos ver. No hubo evento en plaza, no hubo tarima, tampoco reunión en auditorio, porque nadie le salió al ruedo. O sea, fracaso total de Abelardo del Espriella y Miguel Polo Polo. Ok, ya está 50. Si lo vemos rodeado de sus escoltas, de su equipo de trabajo y el pueblo colombiano, nadie lo acompañó. Miren, ahí lo tenemos a este señor Abelardo del Espriella. Cuenten personas y me lo dejen en los comentarios. 3, 4, 5 nada más. Fracaso total de este señor. Fracaso también de Miguel Polo Polo. El pueblo afro le dice, no señores, aquí no más con nosotros. No señores, nosotros no estamos con ustedes. Con ustedes. Decía otro amigo, ayer el filipichín bandido defensor de la mafia estuvo en Buenaventura rodeado de escoltas. No hubo evento en plaza, no hubo tarima, tampoco reunión en auditorio, porque nadie salió a apoyarlo. Ahora sale el video editado con 30,000 personas de la India. Ay, es una locura, sí, señores. Sale la bicha esta Júpiter, la operación Júpiter, que son expertos en realizarla, todos estos miembros de la extrema derecha. Y revisamos a Abelardo del Espriella en sus redes sociales, señores. No hay absolutamente nada de su visita a Buenaventura. Fracaso el señor. El señor tiene un fracaso total. Vean, solo compartió este y no muestra, en este caso, Abandonada por el... no muestra nada. Miren. O sea, atacando al progresismo, atacando al presidente de la República, Gustavo Petro, y no ve dónde está el apoyo. O sea, uno dice, ¿dónde está el apoyo hacia Abelardo? Y no hay nada. Miren. Muy, pero muy bien. Muy, pero muy bien. Ay, gracias. Gracias al pueblo de Buenaventura. Gracias por no permitir que este personaje de la mafia llegue a engañarlos y que pues obviamente ustedes les salgan. De verdad que esto hay que agradecerlo. Hablando de Abelardo, Camilo Romero decía esto: Abelardo del Espriella posa de independiente y repite que vino a cambiar la política para siempre, sin deberle a los de siempre. Y adivinen quiénes integran su campaña. Sí, los de siempre. Toda la política tradicional. Y aquí lo vemos en esta imagen. La podemos ver en esta imagen, donde vemos personajillos de la calaña de Federico Gutiérrez. A ver, ¿quién más reconozco? Estos miembros del Centro Democrático, el señor Lara,
Restrepo, vean Polo Polo que está acá de verde y bueno, ese tipo de personajillos que tanto daño le hacen a Colombia y que venden como independientes. También Abelardo del Espriella le deja un mensajito y es el siguiente. El candidato de la extrema derecha quiere vivir de la doctrina del enemigo interno y llamó a Iván Cepeda un enemigo de la patria. Esa doctrina ya nos costó muchos muertos y es muy peligrosa para la democracia. Y dice que acá lo explica. Pero quiero que les mostrarles que el fracaso de este señor Abelardo fue tan evidente que el mismo Miguel Polo Polo no sube absolutamente nada de eso. Miren, Miguel Polo Polo tampoco habló de la visita de Abelardo en Buenaventura, porque sabe que él ha sido expulsado, que perdió su curul y la representatividad de las comunidades afro en Colombia. Así que ante todos ustedes les voy a dejar este análisis de Ariel Ávila sobre este personajillo que tanto daño le ha hecho a Colombia y que quiere volver con los politiqueros a la Casa de Nariño. Y esto no lo vamos a permitir. Esto como colombianos estamos dispuestos, yo en este caso, a hacer resistencia y oponerme fielmente, seguramente, de manera clara, a que este hombre llegue al poder. Porque, ojo, traerán nuevamente a sus amiguitos al bloque Catatumbo de los Paras y todo este tipo de circunstancias que a nosotros personalmente nos hizo tanto, pero tanto daño y que ahora no lo vamos a permitir a que la historia se vuelva otra vez, que la historia vuelva a darse, como sucedió hace más de 20 años. El candidato de la extrema derecha antidemocrática, que ya voy a explicar por qué es antidemocrática, Abelardo de la Espriella, dijo esto sobre el candidato Iván Cepeda, algo que pasó así, de largo, pero que es muy peligroso, así como cuando dijo que iba a estripar la izquierda. Porque al único enemigo que reconozco es a Iván Cepeda y José Manuel y yo lo vamos a derrotar el 31 de mayo enemigo para devolverle la esperanza a este país. ¿Enemigo o contradictor político? No, Cepeda es un enemigo. Yo no ando con esas agüitas tibias. Yo estoy haciendo las preguntas. Que quede claro y con todas sus letras. Claro frente a Cepeda es un enemigo de la patria. Básicamente lo que dice Abelardo de la Espriella es que Iván Cepeda, es un enemigo. Y fíjese que lo trata de enemigo de la patria. No enemigo de él, sino enemigo de la patria. Y ustedes van a decir, bueno, Abelardo de la Espriella siempre bocón, siempre con todas esas palabras grandilocuentes, pero eso no es nada. No, sí es muy grave. Y les quiero contar esta historia dividida en 3 partes. Primera parte. En los años 60 y 70, Estados Unidos ideó una cosa que llamaban el Plan Lazo, que era la promoción de dictaduras militares para evitar que la izquierda avanzara. Entonces Videla fue dictador en Argentina, Pinochet fue dictador en Chile y hubo dictaduras en todo lado, menos en Venezuela y en Colombia. Y se decía que después de la segunda posguerra que el enemigo ya no era un país externo o era unos extranjeros invadiendo, sino que había una cosa que se llamaba enemigo interno. Es decir, que toda voz disidente, toda voz que criticara al gobierno de turno podía ser un comunista y por tanto se les podía matar. Por eso desaparecieron y mataron 17.000 chilenos, miles y miles de argentinos, todo en ese famoso Plan Lazo. Es decir, todo aquel que criticara el sistema del statu quo lo mataban. 2. En Colombia esa teoría o doctrina del enemigo interno fue increíblemente expandida y amplia en las fuerzas militares, con el B2 y el F2, que eran los organismos de inteligencia en su momento. Por eso exterminaron el partido La Unión Patriótica y decía que como eran comunistas y tal, había que matarlos porque eran enemigos internos. Más de 4.000 militantes de ese partido fueron asesinados en un verdadero genocidio político. Sindicalistas, líderes sociales, líderes agrarios. Las listas salían del DAS, del Departamento Administrativo de Seguridad, para que los paramilitares fueran y mataran toda esta dirigencia campesina, social, sindicalista, indígena. Y a eso se le conoció como la Operación Baile Rojo, para el asesinato de toda voz disidente. 3. Sin embargo, las democracias aprenden y a medida que fue avanzando los años y se fue conociendo todo esto que pasaba, se comenzó a promover un estatuto de la oposición que hoy tiene más de 10 años.
Gran parte de lo que ha gozado el Centro Democrático, ustedes han visto que cada vez que habla el presidente en una locución presidencial puede hablar la oposición. Eso se deriva del estatuto de la oposición. Que cuando hay un partido en oposición pueden pedir 2 o 3 sesiones en el Congreso. Eso se deriva del estatuto de la oposición. Que al mismo tiempo que gaste el gobierno en televisión lo puede gastar la oposición. Eso es el estatuto de oposición. Al final se entendió que las democracias más fuertes son las que tienen oposiciones más fuertes. De tal forma que cuando usted revive el tema del enemigo interno, usted está reviviendo nuevamente esta doctrina peligrosísima para cualquier democracia. Y en Colombia costó miles y miles y miles de muertos. Y esas son las historias que no se pueden repetir. A todos los fanáticos del señor Abelardo de la Espriella, yo le digo a ustedes, lo que yo he escuchado del señor Abelardo de la Espriella es que va a ser esas personas que se hacen elegir democráticamente y luego una vez llegan al poder, comienzan a tragarse la democracia y a desmoronarse. Y tal vez las sociedades democráticas solo saben lo que significa perder una democracia cuando ya no tienen retorno. Así que estas son de las palabras más peligrosas que yo he escuchado en esta campaña presidencial, igual a lo que dijo que iba a exterminar en su momento la izquierda o la oposición. Y sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde. Porque ustedes no merecen un trato diferente. Conmigo no va a haber sentadas, conmigo no va a haber saludos, conmigo no va a haber nada, absolutamente nada distinto a enfrentarles determinada y decididamente para acabar a ese cáncer que significa la izquierda radical. A esa plaga hay que erradicarla, así de sencillo. Y en mí encontrarán el peor enemigo posible. Bueno, ahí está lo que se nos puede avecinar si este señor llega a la Casa de Nariño. Por eso es fundamental seguir replicando este trabajo para que Colombia y el mundo conozca la verdad, para que se den cuenta que este señor solo es a punta de billete, que las comunidades que más necesitamos no lo queremos ni siquiera ver, porque el daño que nos podría realizar es inmenso. No olviden todos ustedes, por favor, dejar su like, su comentario y ayudarnos a difundir este video para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, señores, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.